Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, SC, OCRA, presenta Duralex, Setlex, conducido por el licenciado Carlos de la Rosa Segura. Comenzamos. Pues qué tal, amigos estudiantes, muy buenas noches, como siempre bienvenidos a este su programa Duralex, Setlex, agradeciendo el favorecimiento de su atención, pero principalmente a OCRA que nos permite cada viernes llegar hasta sus hogares, agradeciendo de nuevo la presencia. José Luis Urioste, muchas gracias. Amigo, compañero, compadre y demás. Pues un programa más, compadre, un programa más con temas que consideremos que para el público sean de interés, para nuestros amigos de Easy, de YouTube, de Facebook, de Instagram, de Twitter, que nos hacen favor de seguirnos. Pues me gustaría que continuáramos el programa anterior, se nos fue el tiempo volando como siempre. Nos quedamos ahí a la mitad del tintero con el tema del Congreso del Estado. Hemos abarcado un sinfín de temas de interés general, pero hoy por hoy seguimos entrampados con el tema del presupuesto en el Estado, hoy con un pleito al interior del mismo Congreso en la intentona de remover al presidente de la mesa directiva, a la presidenta de la Comisión de Hacienda, y pues continúan obviamente con su intentona de mantener este presupuesto que, al igual que todos los movimientos que han venido realizando, pues se encuentran al margen de la ley orgánica del Congreso en relación a la conformación precisamente pues, de las comisiones, de cómo se designa por mayoría calificada al presidente de la Junta. Aquí desafortunadamente pues no se siguen los procedimientos adecuados, el presidente de la mesa directiva se ampara, no sé si la diputada Rosalina lo había hecho ya, pero en fin, entramos en una dinámica de una administración que no era la deseada, que no era lo que la ciudadanía esperaba al momento de haber votado, y pues me gustaría conocer tu opinión. Por supuesto, muy buenas noches, gracias por seguirnos. Y como bien lo señalas, hemos traído varios temas que no se quitan de la agenda política y social, que al contrario siguen creciendo y dando mucho que desear, como es el caso de la actividad del Congreso del Estado. El presupuesto que se aprobó no es el que se mandó en iniciativa del gobernador del estado. Tuvo modificaciones sustanciales que transgreden la ley y que no hablan ni del equilibrio de poderes ni de la coordinación interinstitucional. Nada más a guisa de ejemplo, en este presupuesto se aprueban 10 millones de pesos para una asociación civil vinculada a la diputada Tania Valentina Rodríguez. El presupuesto es para distribuir los recursos entre los tres poderes, los municipios y las entidades paraestatales del estado o del municipio. No cabe la posibilidad de que vayan canalizados hacia personas físicas o morales de carácter particular. Imagínate que se autorizaron 300 millones para obra en el Congreso del Estado, para que los diputados, a diferencia de otras administraciones, el Ejecutivo era el quien concedía a los diputados gestionar una obra, sí. Y bueno, finalmente se hacía una obra por parte del Ejecutivo, gestionada por uno, señalando uno el lugar donde quería la obra, claro. El Ejecutivo el que la desarrollaba. Sí. Ahora son 300 millones que se asignan a los señores para efectos de que ellos sean, que no es su labor, dedicarse a obra pública. Exacto, ese es otro punto. Mira, se disminuyó el número de diputados aparte de 30 a 20, lo cual tendría que haber disminuido en un 33% cuando menos el presupuesto del Congreso. Contrario a ello son 100 millones más. Los diputados tienen tres funciones primordiales. Una, aprobar leyes, modificarlas, derogarlas, abrogarlas. Otra, sancionar a servidores públicos de acuerdo al tipo de responsabilidad en que incurran, como puede ser la penal o puede ser la administrativa, el juicio de procedencia, que ahora ya el fuero se está eliminando, el juicio político. Y la otra es la rendición de cuentas. Por eso tienen al órgano auditor y a través de ellos revisan las cuentas públicas de municipios y poderes. Esas son sus tres funciones. El Ejecutivo tiene la función de prestar servicios públicos y la gobernabilidad. Entonces, cuando los diputados se autoasignan 300 millones de pesos para hacer obra,
están yendo contra la naturaleza de la función de ese poder. Es correcto. Bueno, otro botón de muestra. A la Fiscalía le asignan 767 millones más o menos. De 900 y tantos que le corresponden. ¿Sí? Al Poder Judicial le dan 660 millones, que son 100 menos que la Fiscalía. Cuando el Poder Judicial tiene 9 distritos judiciales, tiene demarcaciones de justicia menor, tiene salas regionales, tiene juzgados en materia oral penal, en fin. El número de jueces, de magistrados, de actuarios, de secretarios de acuerdos, que todos los días están trabajando y procuran a través de la justicia mantener el orden social, tiene menos recursos que la Fiscalía, que no está funcionando como debería ni en la prevención indirecta y mucho menos en la investigación del delito. Aquí correspondería, y quiero suponer que su justificación va a ser en función de la reducción del presupuesto. Como no autorizan los montos que supuestamente el Ejecutivo solicitaba, recordemos que en la legislatura, la 52 legislatura, les fue asignado un porcentaje del presupuesto, tanto a la universidad como al Poder Judicial como a la Fiscalía. Bueno, la Fiscalía fue en esta última, en la 54, en la que le dan inclusive la permanencia vitalicia al fiscal. 9 años. No, y aparte la pensión vitalicia. Sí, claro. Vitalicia, permanencia de 9 años, y aumentan en la cantidad del presupuesto, del porcentaje del presupuesto, y quiero suponer que entonces deriva de que al momento de no incrementarse en los montos solicitados por el Ejecutivo, hacen su multiplicación al estilo de ellos, o a la conveniencia de ellos, y reducen en su oportunidad los montos que debían representar lo que actualmente es el monto grueso del presupuesto anual del Ejecutivo, multiplicado por el porcentaje 2.5, 2.4 y 2. Algo por ciento que le corresponde a cada uno del presupuesto. Quiero suponer que por ahí fue. Sí, bueno, cada poder elabora su propio proyecto de acuerdo a sus necesidades, lo manda al Ejecutivo, lo concentra y lo manda a la Cámara de Diputados para que estos hagan el análisis y en su caso lo modifiquen, pero de acuerdo a las necesidades reales de la sociedad. Y como tú lo has dicho, lo analizan. Yo no vi una sola reunión por parte del Congreso citar a un solo responsable, ni siquiera de una jefatura de despacho, ya no digas una secretaría, para conocer realmente cuál es la necesidad del requerimiento que se hace, sino simplemente reciben, devuelven, no nos gusta y vamos a aprobar que nosotros dijimos. De mutuo. Hay otro problema. El Ejecutivo mandó el documento y no se sentó a dialogar con ellos. Es un diálogo de sordos, en donde cada quien dice lo que quiere y el otro no lo escucha, y no hay comunicación, no hay oportunidad de sentarse a dialogar. Efectivamente, no se llamó a ningún titular de las áreas para justificar por qué las cantidades que estaban pidiendo, como se tiene que hacer en la elaboración de un presupuesto que tenga visos sociales. Lo dijimos desde la vez pasada, desafortunadamente en esta administración en general está careciendo total y absolutamente de un conocimiento de los procedimientos, de las normas, del respeto a la aplicación de las mismas, y no hay oficio político, simple y sencillamente es discrecional y de ocurrencia de la forma en la que está administrando, por una parte el Ejecutivo, por otra en la que está tomando decisiones el Legislativo, y así desafortunadamente pues esto no va a operar. Y tiene también otro aderezo, el conflicto que hay entre Morena con el gobernador. En un principio de esta actual legislatura, varios de los diputados que entraron por Morena se fueron al PES o al PT para ayudar a Cuauhtémoc Blanco. Luego viene el choque de Cuauhtémoc con Yeidkol y obviamente con Morena, y estos diputados se hacen a un lado y ahora le juegan en contra al gobernador por aspectos políticos. Yo creo que no se vale que los diputados, en aras de un interés personal y preservar sus privilegios, estén poniendo en riesgo al propio gobierno del Estado, que debe servirle a todos los morelenses. Sí, porque volvemos al punto de partida, no fue por eso por lo que votó la población. Hoy por hoy el cambio que se pretendía era eminentemente ciudadano, no se dio la circunstancia como tal, o se pretendió que se iba a dar a través de un partido que pues de una otra mente nacía a la esfera política,
y que fuera respetado en su oportunidad la voluntad del pueblo, y hoy por hoy volvemos a la misma circunstancia de cada trienio, de cada sexenio, la lucha del poder por el poder. Sí, y como en ese momento tienen la mayoría calificada, pues aprueban lo que les viene en gana, aunque sea injusto, sea ilegal, arbitrario y hasta delictivo. Tenemos lo que comentabas hace un momento, la pretendida remoción de la presidencia de la mesa directiva del Congreso. Hay un procedimiento que mandata la ley orgánica del Congreso. El presidente asume la presidencia por voluntad del Pleno, pero en votación de mayoría. Y hoy por hoy, con un simple acuerdo de junta política, pretenden separarlo del cargo, al igual que por junta política se decide la designación de comisiones. Hoy ya el presidente del Congreso se ampara, le concede la suspensión y vendrá un procedimiento que al final de cuentas, no sé si el tiempo lo permita o no, o concluye con la administración de este año legislativo al frente de la presidencia, no obstante que lo quieran remover, o mandatará en su oportunidad el Congreso, el juzgado de distrito, la reposición del procedimiento, porque no se respetó el debido proceso. En el lugar donde se hacen las leyes, están como la ley de Herodes. Haciendo los trajes a la medida. Y eso es lo que no se vale. Finalmente, muchos no llegaron por voluntad popular, sino por decisión partidista, como es el caso de Tania Valentina, que es la que ha mangoneado todo lo que se hace en el Congreso. Ya tiene experiencia legislativa, ya sabe cuáles son los vericuetos. Y en contraposición, la propia Rosalina Massari, que tiene una amplia experiencia, pero sus formas son distintas. Vamos, ella es apegada a la ley por ser abogada, conoce la práctica parlamentaria, actúa de una manera más decente y formal, pero son los dos aspectos que hoy puedes ver en el Congreso, ¿no? Y una falta de comprensión de la norma jurídica, una falta de lenguaje adecuado para dirigirse ahí a los compañeros diputados, que demuestra su falta de preparación y que solo van a obtener un beneficio directo. Sí, con el caso que comentas de los 10 millones para una asociación civil, ¿no? Pero bueno, esperemos que esto camine de manera un poquito más rápido y que camine de manera más apegada a la norma, porque si no, pues no nos augura un buen inicio de año y mucho menos una buena administración en este inicio. Los municipios empiezan a ajustarse, pero siguen igual también sin su presupuesto, entonces es punto más que imposible, tienen hasta el 20 de este mes para presentar la propuesta, pero si va a seguir la misma línea de la circunstancia, pues olvídate que nos vamos a quedar administrando, bueno, se van a quedar los municipios y el gobierno administrando absolutamente nada. Y pasando al tema con el que nos quedamos la semana pasada, de la famosa Guardia Nacional, un híbrido que hoy propuesto por el Ejecutivo Nacional pues retoma o impone con esta análisis que hacen de la Guardia Nacional, en que en un principio la sociedad y el Senado y las comisiones que se forman para ello determinan que fuera simple y sencillamente un orden en el que los civiles fueran los que organizaran esta Guardia Nacional y que administrativamente se formara de una manera diferente. Después proponen que sea administrativamente civil, operativamente militar, y que finalmente pues fuera el híbrido de los dos quien se conformara. Pero decían, bueno, ¿cómo va un militar a obedecer a un civil? ¿Cómo va un militar a aplicar la norma civil cuando no está preparado para ello? Vamos a tener que reconformar al ejército, decía en pocas palabras la senadora Cloutier, y que no estaba de acuerdo en que esto fuera, la diputada, perdón, ya dice senador, en que esto se fuera de esta manera, y finalmente hoy el Congreso de la Unión, bueno, estos días, aprueban una Guardia Nacional que es un híbrido en el cual va a ser operativamente militar, administrativamente civil, pero que se va a regir supuestamente por normas civiles y que los militares únicamente van a preparar. Total, no se ponen de acuerdo todavía, pero ya está aprobado por el Congreso, faltará que el Senado lo dé de esta manera. Nosotros siempre hemos manejado que el ejército no debiera estar en las calles, que el ejército debiera formar en su momento a las fuerzas policiales en materia operativa, pero no mandatar en su oportunidad pues, operativos policíacos o la funcionalidad. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo queda esto y cómo debiera, de acuerdo a tu pues, experiencia que ya has tenido en relación a eso, cómo debiera quedar esta Guardia Nacional? Pues mira, ya va a quedar como la van pintando. Ya no veo grandes diferencias
y seguramente el Senado lo va a aprobar tal como lo mande la Cámara de Diputados. Habrá quienes levanten la voz y se opongan, pero va a venir la aplanadora y lo va a aprobar y lo van a mandar a los congresos locales, en donde, por cierto, casi todos tienen mayoría de Morena. Lo van a aprobar en breve y tendremos, a ver, déjame decirte, para de aquí a un mes, una ley vigente que contemple la Guardia Nacional. Entonces, para que vayamos poniendo tiempos y los relojes en marcha. Okay. A ver, ¿qué sucede? No compartimos, y lo hemos dicho desde hace muchos años, una policía militarizada porque su preparación es diferente. Yo creo que se ha sobrevaluado el peso del ejército y las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia, porque traemos por lo menos desde el 2006 a la fecha, ya más de 10 años, con el ejército en las calles, la Marina haciendo operativos de seguridad pública y la delincuencia viene creciendo. Sí, igual. Entonces, esa es una muestra palpable de que el ejército no va a ser un elemento que rectifique la seguridad pública en este país. Segundo, se ha minimizado el valor de las corporaciones policiales civiles, a pesar de que en algunos lugares han dado buenos resultados. Correcto. En la Ciudad de México, ¿cómo se llama este municipio? Ixtapalapa. Ixtapalapa era un lugar con un alto índice delictivo. Empezaron a montar operativos, a cambiar el diseño de funcionamiento de la policía y disminuyeron radicalmente el índice delictivo y recibieron premios por ello, reconocimientos. Otros lugares donde la policía comunitaria ha funcionado han disminuido la delincuencia, pero no se ha hecho una valoración de casos de éxito, simplemente se ha puesto en la mesa. Necesitamos al Ejército y Fuerzas Armadas y Marina en la policía y la vamos a tener. Un dato que yo escuchaba en los días pasados en radio, de este enfrentamiento que se ha dado pues ya muy reiteradamente entre Fuerzas Armadas y delincuentes, en donde ha habido más personas fallecidas es en las fuerzas militares. Después las federales y luego las policías preventivas. Entonces esto te da una idea de que no hay una preparación para autodefenderse y actuar en consecuencia. Por lo tanto, dices tú, la actuación es diferente. O sea, no es lo mismo salir a tratar de prevenir el delito, a tratar de combatir a la delincuencia, que una estructura militar que está preparada para la guerra, se supone, ¿no? Esto no es una guerra, es una actividad diferente. Tienen una exposición más abierta que los elementos policiales que ya saben a lo que se va a enfrentar. Claro. En una guerra es casi te tengo en la mira y te disparo o me disparas. Aquí no. Aquí hay que usar desde el chaleco antibalas, el casco y todo lo demás para protegerte. Una estrategia operativa. Y las tácticas, ¿no? A ver, voy a buscar detener a estos delincuentes, ¿cómo lo voy a hacer? No voy a llegar de frente. Por eso te digo, se ha sobrevalorado la actuación de las fuerzas militares y se ha mermado la presencia moral de los policías civiles. Ahí vamos a tener un error muy grave, pero si siguen con la corriente de que la operatividad es militar y el mando es civil, efectivamente va a haber un choque en donde los policías pues no van a tener ni mando ni obediencia. Y los militares van a entrar en una contradicción sobre qué órdenes van a cumplir. Es correcto. Y lo otro, lo que comentábamos el programa pasado, Peña Nieto se encargó de desaparecer al 100% el presupuesto para la prevención del delito, el PRONAPRED en aquel entonces. Había ya, de una otra manera, lo decíamos también, avances significativos en la prevención del delito, que es el piso por donde debe partir esta política anticriminal, que es la prevención del delito. Lo decías tú, es que desafortunadamente es la raíz del problema donde debe atacarse, y no únicamente militarizar
comprar armamentos, patrullas y demás cuestiones que no van a servir únicamente para más que pelearse unos entre otros, y cuando la raíz no es atacada, pues finalmente sigue creciendo, ¿no? Sí, desde el 94 que Ernesto Zedillo llegó a la presidencia, empezó a tratar de darle forma y orden a la actuación policial y se creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pues yo era subsecretario de Seguridad Pública del Estado, todavía no existía la secretaría, y empezó a aterrizarse un poco de ejes de actuación, de líneas que debían seguirse de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, pero sin injerencias de un poder hacia el otro o de un orden de gobierno hacia el otro. Respeto constitucional. Una coordinación, efectivamente. Después se incorporó a las Fuerzas Armadas y finalmente estas son las que han crecido en el ánimo de los gobiernos para actuar en materia de seguridad pública, haciendo a un lado a la policía civil. Y yo creo que como no se ha hecho una valoración adecuada, vamos empujando y seguimos guiándonos por el acierto, error, error, acierto. Esto no me funcionó, lo quito. Esto funcionó, lo voy a modificar para ver si lo logro mejorar. Y déjame ¿no? hacer un ejemplo burdo, como el equipo de fútbol Cruz Azul. Va jugando muy bien y de pronto el técnico dice, lo puedo mejorar, quita a algunos jugadores y se cae. No, si ya te está funcionando esto, no modifiques todo el esquema, mueve a un jugador, mueve tantito, pero no la totalidad. Yo creo que en una metodología científica, si cometiste un error, regrésate, resuelve ese error y sigue al siguiente paso. Pero sí estamos desacostumbrados a mantener una metodología y sobre todo índices de medición. No, lo que se mide se puede mejorar, es una frase que debemos tener presente. Si no mides, no puedes mejorarlo, claro. Y al contrario, vas en retroceso. Es correcto. Y aquí de otra manera tenemos ya, y alguien que creo que sabe de esto, aunque violenta la doctrina Estrada de la intervención, el Parlamento alemán ya hizo una recomendación en el sentido de que sería un graso error que México militarizara sus fuerzas policíacas. Y mira que ellos saben algo de eso, han vivido allá en la Segunda Guerra Mundial circunstancias un poquito difíciles en relación a la militarización de los gobiernos, de los poderes, porque finalmente, aunque haya un respeto por parte de las Fuerzas Armadas al señor Presidente de la República, que se va a convertir en el único que pueda ordenar a las Fuerzas Armadas. Si se militariza la policía, pues estará bajo el mando del presidente y el ejército será el único que obedezca al presidente. Entonces aquí ya estamos entrando a un gobierno peligroso, de riesgo, porque finalmente si las Fuerzas Armadas, como en otras latitudes, han reaccionado y han dicho, pues si yo puedo tener el poder, ¿por qué se lo voy a dejar al señor? Y asumen el poder las Fuerzas Armadas, pues estaríamos llegando también a un conflicto un poquito delicado, ¿no? Sí, las cuestiones políticas deben tener alerta a medio mundo, ¿no? Sobre todo los países con una democracia probada de hace tiempo, y debería preocupar también a los Estados Unidos. Si ya vimos de Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Venezuela, cómo en los 70 se militarizó todo el país y los militares asumieron el poder, que aquí se cree una Guardia Nacional que es la antesala a la militarización de todo el país en seguridad pública, pueda convertirse en un elemento para dejar de lado la posibilidad de que el presidente salga en el término de su mandato y quiera una continuidad. Entonces eso es preocupante porque estamos atentando contra la democracia. Y este es una pequeña muestra, ¿no? Entonces debemos ser muy cuidadosos. Las decisiones que se están tomando a fuerza de querer resolver las cosas inmediatamente, no van a resultar. Ya vimos el huachicol, esta persecución de la
de evitar las tomas clandestinas, nos ha dejado en la región centro del país con muchos vehículos varados, y viene la afectación económica con el encarecimiento de productos, que lo platicamos la semana pasada. Sí. Desafortunadamente son a lo mejor males que habían que ser combatidos, obviamente, pero no de la forma que se está dando, y como comentábamos siempre, pues finalmente la falta de una estrategia, de un perfil, corren a quienes en su momento, hoy por hoy, tenían la administración de la logística, la distribución de los hidrocarburos, y pues ahí está el resultado, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Hay que comprar pipas, ¿no? Y hay que surtir a través de pipas cuando tenemos ductos que, bueno, finalmente sí son dañados y sí hay que combatir la circunstancia, pero con estrategia, con planeación, en su momento, y no como dices tú, de la noche a la mañana, pues hoy le cerramos la llave y a ver cómo le hacen, ¿no? Sí, porque nos cierran la llave a todos, no nada más a los delincuentes. Exactamente, ese es el problema, afectaciones económicas, afectaciones que a la larga habrá que poner en una balanza el contrapeso costo-beneficio, si realmente el cerrar los ductos, el comprar pipas, el contratar pipas para trasladarlo, el perjuicio económico que causa la economía de la ciudadanía en general, valía la pena hacerlo de esa manera, o simplemente irlo planeando, no avisarlo obviamente como luego se acostumbra, pero pues finalmente hacerlo de manera ordenada y planeación. Un minutito para despedirnos. Pues fíjate, si por evitar el robo de combustible en los ductos lo cerramos y tenemos que comprar pipas, estamos modificando la entrega de combustible. ¿Vamos a regresar a los ductos o no vamos a regresar? Eso es importante que nos lo aclare el gobierno. Así es. Pero seguramente nos lo dirá en la próxima semana y ya lo comentaremos. Muchas gracias por su atención. Gracias, padre, por la invitación. Gracias a ti de nuevo por estar con nosotros. A usted, gentil público, a mi niña que me reclamó airadamente, que saluda a todos menos a ella, Andrea Silvana, mi reina. Saludos. De parte de tu padrino también. Gracias por el favorecimiento de su atención, gracias a OCRA que nos permite un viernes más llegar hasta sus hogares. Esperemos que haya sido de su interés y que el próximo sea igual de su interés. Que pasen un excelente fin de semana. Hasta el próximo de la serie y muy buenas noches. Presentó Hasta la próxima.